Universidad Autónoma del Estado de Morelos, licenciatura en Psicología, Psicoterapia 2, Intervención terapéutica en la tercera edad, por Nancy Lisbeth Vázquez Domínguez, Perla Yunuen Rodríguez Valladares y Rosa María Ramírez Fuentes. Paciente masculino de 70 años de edad llega por primera vez a un consultorio terapéutico. El motivo de su presencia se debe a que su médico familiar solicita revisión psicológica por posible cuadro de ansiedad generalizada. Lectura de la ficha del médico familiar. Se solicita diagnóstico psicológico para S de 70 años de edad, quien en repetidas ocasiones acude a consulta en el área de urgencias por fuerte dolor en el pecho, mareo, nervios y una sensación intensa de miedo. En todas las ocasiones se han aplicado el mismo protocolo: toma de signos vitales, electrocardiograma, rayos X del área torácica. En todas las pruebas médicas aplicadas, los resultados son normales, motivo por el cual se remitió en el mes de septiembre al área de cardiología. Sin embargo, no se encontraron patologías de origen biológico que puedan estar causando esta sintomatología. Se empezó a administrar captopril, una tableta cada 24 horas, hidroxicina, una tableta por la mañana. Sin embargo, sigue presentando episodios de crisis y ansiedad. Primer contacto con el paciente. Se sienta en el sillón, mueve demasiado las piernas y frota los dedos de su mano derecha entre ellos. La espalda se mantiene encorvada. No mira directamente al terapeuta, sino más bien pone sus ojos en una dirección diagonal, como preparándose para esquivar la mirada hacia el piso. Al preguntarle qué lo llevó a visitar el área de terapia psicológica, menciona los síntomas descritos en la ficha del médico general. ¿Cuándo fue su última crisis por la cual tuvo que venir al hospital? Hace un mes, más o menos. Bien. ¿Y cuándo fue la primera vez que se llegó a sentir así? Creo que fue después de Año Nuevo. ¿Alguna vez usted llegó a experimentar sensaciones de agobio, mareo o dolor en el pecho, pero con menor intensidad? No. ¿Seguro? Durante este primer contacto establecido con el paciente, pude notar cómo se negaba la existencia de un problema mental. Quizá era el hecho de que no creía que su problema de salud estuviese ligado a condicionamientos aprendidos o al estilo de vida elegido. Pero por otra parte era una persona que le costaba mucho trabajo verbalizar lo que sentía. Incluso parecía darle vergüenza estar en el sillón del consultorio. Comenzamos a hablar un poco sobre el estilo de vida que llevaba y fue así, mediante el estilo de una charla informal, que yo logré obtener un poco de información sobre este paciente. Resulta que era jubilado. Trabajaba como transportista en una empresa llamada Bimbo. Hace 9 años que se jubiló. Vive con su esposa, quien constantemente está delicada de salud. Tiene 3 hijos, 2 casados y con familia, pero solo ve de vez en cuando a su hijo menor, a su nuera y nietas. No suele hablar mucho con su esposa. Refiere que cada vez que habla con ella, esta le reclama cosas del pasado, especialmente el hecho de que él no haya sido un romántico con ella y que le haya dado preferencia a su madre durante mucho tiempo del matrimonio. Con sus 2 hijos mayores la relación es casi inexistente. A veces solo lo buscan para pedirle dinero prestado o bien para que los ayuden a resolver algún problema. Solo se frecuenta con el hijo menor. Sin embargo, a veces este se suele ausentar por cuestiones de trabajo o familiares. Hace aproximadamente un año su hermano, quien es un año mayor que él, falleció de un paro cardíaco repentino. 8 meses después, murió uno de sus primos por problemas en el riñón y aproximadamente hace 5 meses murió una de sus primas, con quien dejó de tener contacto desde hace 5 años. Resumiendo la información, este paciente se siente solo, no logra establecer una comunicación sana con su esposa debido a los reclamos sobre el pasado. De los hijos, solo uno está presente y en los últimos meses ha perdido a varios seres queridos, lo cual le puede estar produciendo una depresión. Ese no refiere a que tenga un pasatiempo favorito. Lee la Biblia y va a la iglesia, pero no porque le guste, sino porque se está preparando para cuando se vaya. Es una especie de intercambio. Trabajo en esta vida para que después pueda irme al paraíso. Mantiene la esperanza de que el sacrificio de hoy le será recompensado en el futuro. Este tipo de pensamiento refiere a una ansiedad anticipatoria, rechazo de la hora que le causa malestar. La vida se vuelve un obstáculo porque en un futuro podrá ser feliz, pero no en el presente. Tomando como referencia su idea sobre una vida después de la muerte, se busca el origen de esa situación.
Resulta que entre sus principales estructuras de pensamiento se encuentra la idea de que vivir es sufrir, pensamiento que relaciona en demasía a la religión que ha practicado desde que tenía 45 años de edad y que para él es cierta, pues considera que ha sufrido lo suficiente como para comprobar que es cierto. Fue el tercer hijo de una familia compuesta por madre, padre y 5 hijos, de los cuales 2 han fallecido. Se crió en pobreza. Su padre fue campesino y su madre costurera. Con ellos vivía una tía a quien le quemaron los ojos con ácido, como una forma de castigo. Recuerda que su padre era alcohólico y de forma constante golpeaba a su madre. Esta última llegó a contarle que ella era quien recibía los golpes para que no fueran golpeados ni él ni sus hermanos. Esto le ha causado culpa desde la infancia. En la adolescencia comenzó a fumar. Lo hacía según porque esto le relajaba. También le hacía sentir mejor consigo mismo. Estaba muchísimo más tranquilo, lo cual refiere a que ha sido una persona nerviosa, con constantes sensaciones de agobio. Este hábito lo dejó hasta hace 3 años. A la edad de 23 años viajó al Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Esto lo hizo para buscar trabajo y comenzó como ayudante general en una empresa que se encargaba de darle mantenimiento a las ambulancias. Fue ahí donde tuvo su primera novia, quien es actualmente su pareja. Los novios salieron por 2 años, sin embargo, recuerda que no se sentía muy feliz en la relación, pero que tampoco se sentía solo, y con eso le bastaba. Esto hace referencia a que esta persona ha sido dependiente emocionalmente, pues después de 47 años de edad sigue con la misma persona, pero no le hace feliz. En el plano sexual, nunca logró una plenitud sexual. Su pareja actual ha sido su única experiencia sexual. Poco le ha satisfecho. En sus tiempos, el sexo era doloroso para ella y eso le causaba culpa a él. Los 10 primeros años de relación matrimonial vivieron en un departamento muy pequeño. Los ruidos de su departamento se escuchaban en los 3 departamentos que los rodeaban, así que tampoco solía discutir con su esposa, aunque siempre la dejó quejarse por todo. Este comportamiento de sumisión tiene relación con la culpa que él sentía para con su madre. Él buscaba negar los rasgos de su padre con él. Los reprimía y permitía que su esposa lo tratara de esa forma. Él mermaba su culpa, lo cual era una distorsión cognitiva, y al mismo tiempo actuaba como él creía, como él debía actuar, no como su padre. Una forma de introyección que busca compensar su forma, sufriendo y evitando la culpa a través de situaciones presentes. Su padre fallece cuando nace su segundo hijo y decide traer a vivir con él y su familia a su madre. Una mujer celosa, sobreprotectora y con cierto afán de mantener la autoridad a su servicio. En ese tiempo, recuerda que su esposa de forma constante le daba quejas de su madre. Sin embargo, él niega que algo de lo que su esposa le haya dicho pudiera ser cierto, o bien que su esposa estaba exagerando. Y hoy en día lo sigue exagerando. Su madre vivió con ellos hasta su muerte. Su tercer y último hijo nace 1 año después de la muerte de su madre. Este hijo dista mucho en edad con los otros 2. La diferencia de edad es de 10 años. Empezó a trabajar en Bimbo 2 años antes del nacimiento de su hijo menor. Era un trabajo muy estresante, cansado tanto a nivel físico como mental. Recuerda que en más de una ocasión llegó a sentirse muy agobiado por toda la carga de trabajo, pero especialmente porque la paga era justa para sus gastos. Terminando la quincena, se acababa su dinero y refiere que siempre quiso ser ejecutivo de la empresa, pero nunca lo logró. Al llegar a casa se sentía muy agobiado y había días en los que no quería llegar. Cuando sus hijos se casaron, se empezó a sentir deprimido.
debido a que estos se han alejado de él, ya que, como él refiere, su relación con sus 2 hijos mayores es casi inexistente, y estos solo acuden a él cuando necesitan dinero o ayuda en algún problema. Respecto a su jubilación, se siente limitado con poca o nula actividad por realizar en su casa, además de que no tiene una buena comunicación con su esposa, lo cual muestra la nula existencia de poder expresar o compartir sus emociones, mostrando además cierto agotamiento de la vida que refiere llevar, mencionando que es un sacrificio que será recompensado en el futuro y deseo del paraíso, esto derivado de sus creencias. Depresión que se muestra en el paciente está derivada tanto de las pérdidas en miembros cercanos como también de su cambio de estatus profesional y merma funcional, ya que, como bien menciona, ya es jubilado y no tiene muchas actividades que realizar en casa, mencionando que antes era muy activo, pues se la pasaba trabajando y ahora no hay mucho que él pueda hacer. Si bien, como sabemos, cualquier objeto de apego provoca un duelo, la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con el objeto, de la propia naturaleza de la pérdida, de la forma de ser y la historia previa de cada persona. Es importante no patologizarlo. No obstante, como podemos notar en el paciente, este ha quedado atrapado en este dolor que le impide seguir adelante. Puede ocurrir de muchas formas, como cuadros depresivos intensos o cronificados, así como también como conductas de huida de las emociones que el duelo genera a través del uso del alcohol u otras drogas, así como lo notado al escuchar al paciente. Intervención. Evaluar al paciente mediante la aplicación de diversas escalas, como la escala de ansiedad y depresión de Leeds, la escala de sensibilización-negación, además de la entrevista de evaluación. Desarrollar estrategias de afrontamiento que le permitan al adulto mayor enfrentarse a problemáticas cotidianas y encontrar actividades de ocio y recreación que sean de su interés para que comience a practicarlas. Intervención sobre la sintomatología depresiva. Desarrollo de una alta autoestima y autoconcepto. Entrenar en habilidades de relajación y respiración para hacerle frente a situaciones que producen tensión. Promover la expresión de sentimientos hacia las personas con quienes se interactúa. Facilitar estrategias para la solución de problemas en los diferentes contextos. Entrenamiento para el manejo del tiempo libre. Facilitar la interacción positiva con familiares y amigos. Desarrollar una interacción eficaz entre los adultos mayores y sus familiares. Entrenar a los familiares en estrategias de resolución de conflictos. Gracias. Referencias de consulta.